Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El fuerte vínculo entre los niños y sus padres u otros cuidadores se denomina apego. ¿Cuánto puede recordar de su primera infancia? Probablemente no mucho. Pero definitivamente recordará a la persona que lo cuidó, su cuidador principal. En la mayoría de los casos, la cuidadora principal de los niños es su madre. La conexión especial entre los niños y su cuidador principal se denomina apego. El apego es un proceso muy complejo que los niños comienzan en su primer año de vida. Es una necesidad biológica básica por una sencilla razón: los niños no pueden sobrevivir solos. El apego se desarrolla en diferentes fases. En las primeras semanas de vida, los recién nacidos no tienen ninguna preferencia por sus madres. Sin embargo, después de unas semanas, pueden diferenciar los rostros y reconocer a su madre u otro cuidador principal. A medida que crecen, muestran signos de angustia si su cuidador no está cerca. Este es el comienzo del apego. Los investigadores han estudiado a los monos para comprender mejor el apego. En un estudio, separaron a los monos bebés de sus madres inmediatamente después de nacer, y los criaron en una jaula que tenía dos madres falsas hechas de alambre. Una de las madres tenía un paño suave envuelto alrededor de ella, y la otra tenía un pezón para amamantar. Querían ver cuál de las madres preferirían los monos bebés. Al final, los monos bebés pasaban la mayor parte del tiempo abrazados con la madre de tela, y acudían a la otra solo para comer. Sus necesidades de calidez, amor y apego eran más importantes para ellos que comer. Aunque el apego es algo que todos hemos experimentado, su estudio es bastante controvertido. Hay muchas teorías controvertidas, y las personas que trabajan en este campo a menudo tratan de empujar a los padres a adoptar un determinado estilo de crianza. En los siguientes parpadeos, aprenderemos más sobre estas diferentes teorías. La madre es una base segura desde la que los niños pueden explorar su entorno. Piensa en tu infancia. ¿Acudiste a tu madre cuando tenías miedo de algo? No importaba lo aterradora que fuera la situación, siempre era mejor cuando tu madre estaba cerca, ¿verdad? Esto se debe a que su apego a su madre, u otro cuidador principal, le proporcionó una base segura. Los niños se basan en esa base cuando comienzan a entender el mundo. Incluso cuando comienzan a explorar su entorno gateando, permanecen cerca de su madre. A los bebés les gusta moverse y mirar cosas interesantes siempre que no estén solos. Pero por lo general, una vez que su madre se vaya, dejarán de explorar y llorarán hasta que regrese. Necesitan su figura de apego para sentirse cómodos y seguros. Debido a que las crías de monos con las madres con alambre habían proporcionado mucha información sobre el apego, los investigadores las utilizaron posteriormente en otro experimento de apego. Trasladaron a un mono bebé a una nueva jaula con su madre de alambre, y a otro a una nueva jaula completamente solo. El mono que no tenía a su madre simplemente se sentaba en un rincón, aterrorizado y lloraba sin parar. El mono que sí tuvo a su madre se asustó al principio, pero finalmente se sintió lo suficientemente cómodo como para dejar a su madre y explorar la jaula. Como la madre proporcionaba una base segura, el mono bebé podía centrar su atención en su entorno. Al igual que los monos bebés, los niños pequeños también dependen de sus madres para que les proporcionen una base. Pero ¿qué pasa con esas situaciones que todos los padres temen, como un niño que huye en un lugar lleno de gente? ¿Por qué un niño elegiría deambular tan lejos de su base? Bueno, los investigadores lo llaman búsqueda de atención negativa. Los niños quieren comprobar hasta dónde pueden llegar antes de que sus madres les devuelvan la llamada, quieren poner a prueba los límites de su base segura. Básicamente, es su manera de darse cuenta de lo peligrosa que debe ser una situación para que sus madres las protejan. Un niño pequeño experimenta problemas cuando se separa de su madre. Imagina que tu hijo pequeño estuviera tan enfermo que tuvieras que dejarlo en el hospital y no se le permitiera visitarlo. Si bien eso puede parecernos extraño hoy en día, era una realidad para muchos padres hace solo unas décadas.
En aquel entonces, los hospitales no permitían que los padres se quedaran con sus hijos por miedo a la infección. Al hacerlo, sin saberlo, causaron una gran cantidad de problemas. Al principio de la vida de un niño, incluso unos pocos días de separación pueden tener graves consecuencias para el desarrollo del niño. James Robertson, uno de los principales investigadores en el campo de la separación madre-hijo, lo sabía y se esforzó por que los hospitales cambiaran su política para empezar a permitir que los padres visitaran a sus hijos. Para informar a los hospitales sobre el tema, Robertson publicó varias películas de niños reales y su sufrimiento en los hospitales. En un estudio cinematográfico, una niña de 2 años permaneció en un hospital solo 8 días, pero durante ese tiempo pasó de ser feliz y de buen comportamiento a estar resentida y aburrida. A sus padres solo se les permitía visitarla 45 minutos cada 2 días. Durante los primeros días, lloraba sin parar. Después de eso, comenzó a ignorar a sus padres cuando vinieron a visitarlos. Continuó sufriendo de ansiedad e irritabilidad incluso después de regresar a su casa. Los niños tan pequeños no pueden entender que su separación es temporal. Si su cuidador los deja aunque sea por unos días, lo percibirán como una pérdida permanente. Si los niños pequeños son hospitalizados y separados de sus padres durante un periodo de tiempo más prolongado, las consecuencias pueden ser aún peores. Puede llegar un punto en el que los niños no acepten a sus padres, algunos incluso dejan de comer. Si bien los hospitales tardaron un tiempo en funcionar, afortunadamente, después de enterarse de estos estudios, finalmente comenzaron a permitir a los padres visitas ilimitadas. Hay 3 estilos de apego que describen la actitud y el comportamiento de una persona hacia el apego. Si alguna vez has estudiado psicología, es posible que te hayas encontrado con el nombre de Mary Ainsworth, que ha desempeñado un papel fundamental en el campo de la psicología infantil. En su análisis del apego, identificó 3 estilos de apego diferentes para clasificar el vínculo entre padres e hijos. La primera, la fijación segura, es la más común. Se caracteriza por una madre emocionalmente disponible y un niño fácil de manejar. Estas madres responden rápidamente a las necesidades de sus hijos. Atienden a sus hijos de una manera cálida y amorosa, y están siempre disponibles. Los hijos de estas madres pueden utilizar a sus madres como base segura. Son los que menos lloran y son los más fáciles de satisfacer. El siguiente estilo de apego es el apego ambivalente. Los niños con apegos ambivalentes son muy necesitados, y se preocupan mucho cuando sus madres no están disponibles para ellos. Las madres con este estilo de apego suelen comportarse de manera impredecible. A veces están disponibles, pero otras veces ignoran por completo al niño. A estos niños les resulta muy difícil lidiar con cualquier separación. Lloran a menudo y a sus madres les resulta difícil volver a calmarlos. El último estilo es el apego evitativo, caracterizado por muy poca interacción entre madre e hijo. Naturalmente, no es saludable. Aquí, el estilo de crianza de la madre es inconsistente. Fomenta demasiada independencia y le muestra a la niña que no quiere que sea necesitada o pegajosa. Una niña con apego evitativo y su madre tienen una relación inconsistente. Es posible que la niña a veces no le responda a su madre, pero también puede enojarse con ella sin ningún motivo. El apego que la madre y el niño forman en los primeros años del niño tiende a mantenerse constante a lo largo de los años. Los niños que se clasifican con un cierto estilo de apego también suelen mostrar rastros del mismo estilo en la edad adulta. Puede examinar al niño o al padre para evaluar el estilo de apego. Ahora que conoces los 3 estilos de apego, ¿cómo puedes determinar cuál tiene a alguien? Para ayudar a responder a esta pregunta, Ainsworth desarrolló algo llamado la situación extraña. Construyó una sala de juegos en un laboratorio para observar cómo reaccionarían los niños en un entorno desconocido. Entraron con sus madres, su base segura, y luego empezaron a explorar los juguetes. Sus madres se sentaban entonces en una silla y, unos minutos más tarde, un extraño entraba en la habitación. Las madres salían entonces de la habitación,
dejando al niño solo con el extraño. Por lo general, los niños empezaban a llorar y no ayudaría que el extraño tratara de calmarlos. Unos instantes después, la madre volvería a entrar en la habitación. Ainsworth determinaría entonces el estilo de apego de los niños por su reacción al ver reaparecer a su madre. Los niños, que estaban bien unidos, estaban felices de volver a ver a sus madres y se calmaban con facilidad. Los niños con apego ambivalente estaban más angustiados cuando sus madres regresaban y, a menudo, parecían enojados. Finalmente, los niños con apego evitativo ignoraron por completo a sus madres cuando regresaron. The Strange Situation no solo es útil para evaluar los estilos de apego de los niños, sino también los de los adultos. A menudo, especialmente en la terapia, es importante entender la forma en que los adultos estuvieron apegados a sus padres en su infancia. La entrevista de apego para adultos de Berkeley es un cuestionario que se utiliza a menudo para determinar esto. Incluye preguntas sobre la infancia de la persona, incluida su situación familiar, lo que sentía por sus padres y sus dolorosos recuerdos de la infancia. Esto es especialmente útil para los futuros padres porque una persona a menudo transmite el estilo de apego que tenía con sus padres a sus propios hijos. Entender la relación pasada de los adultos con su madre o sus padres puede arrojar luz sobre su propio comportamiento como padres. El comportamiento de los padres tiene un gran impacto en el estilo de apego de un niño. Entonces, ¿qué causa estas diferencias en los estilos de apego? Algunos psicólogos han sugerido que es en parte genético. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones han demostrado que hay un indicador mucho más confiable. El estilo de apego que los adultos tenían con sus propios padres es un buen indicador del estilo que tendrán con sus hijos. En un estudio, se utilizó la entrevista de apego para adultos con mujeres embarazadas. Los investigadores utilizaron los resultados de las pruebas realizadas a las mujeres para predecir qué estilo de apego tendrían con sus hijos. Las predicciones fueron correctas en el 75% de los casos. Por ejemplo, una mujer parecía tener una imagen bastante realista de su futuro como madre, expresaba entusiasmo, pero también miedo y preocupación. Su conciencia de que podían surgir dificultades la hizo mucho mejor a la hora de afrontarlas cuando surgieran. Por lo tanto, podía comportarse de una manera que garantizara que su hijo desarrollara un apego seguro hacia ella. El punto es que siempre hay margen de mejora en la crianza de los hijos. Cuando las madres o los padres reciben educación sobre el cuidado de los niños, esto puede mejorar su estilo de apego con sus hijos. Un equipo de investigación examinó a un grupo grande de niños nacidos en familias de bajos ingresos que habían sido identificados como irritables. Dieron a la mitad de las madres sesiones de asesoramiento gratuitas, en las que se les explicó el comportamiento de sus hijos. El asesoramiento tuvo un gran impacto. Después del estudio, el 68% de los niños cuyas madres habían recibido asesoramiento fueron clasificados como niños con apego seguro, mientras que solo el 28% del grupo de control sí lo hizo. Incluso si una madre tiene dificultades con su hijo, puede mejorar su relación de apego si cuenta con los recursos adecuados. Las guarderías en los primeros años de la infancia no son necesariamente dañinas. Siempre habrá debates sobre las mejores formas de criar a los niños. Sin embargo, el tema de la guardería es particularmente controvertido, y uno de los temas más discutidos en la historia de la psicología del desarrollo. Durante mucho tiempo, las guarderías se consideraron dañinas en el primer año de la infancia. Las discusiones sobre las guarderías surgieron por primera vez cuando las mujeres comenzaron a luchar por su derecho al trabajo. Antes de eso, no había necesidad de guarderías, ya que las mujeres se quedaban en casa para cuidar a sus hijos. La oposición a las guarderías era, por lo tanto, una excusa para que la gente se pronunciara en contra del movimiento de mujeres. Algunos estudios preliminares mostraron que las guarderías, especialmente en centros de cuidado comunitario de baja calidad, provocaban ansiedad y agresividad en los niños. Los opositores a las guarderías también trataron de citar hallazgos anteriores que demostraban que era mejor que los niños tuvieran una sola figura de apego, su madre.
Sin embargo, si los niños son internados en centros de atención de alta calidad, no hay motivo para preocuparse. Los defensores de las guarderías abordaron estas preocupaciones haciendo hincapié en la importancia de tener guarderías de alta calidad. También demostraron que los problemas que algunos niños experimentaban en la guardería no se debían a la guardería en sí, sino a las razones de sus padres para ponerlos allí. Los niños que van a guarderías suelen provenir de hogares donde los padres están muy ocupados. Si los padres crean un ambiente estresante en el hogar, eso afectará al niño, esté o no en la guardería. Mientras los cuidadores de las guarderías puedan establecer relaciones saludables y confiables con los niños, no hay razón para que las guarderías se consideren un peligro inherente para los niños, o incluso para los bebés. La interacción de los padres con sus hijos a menudo se ve afectada por su intento de afrontar su propia infancia. Si eres padre, ¿cómo te sentías antes de convertirte en uno? Si no eres padre, ¿cómo te sentirías si supieras que tienes un hijo en camino? ¿Emocionado? ¿Asustado? ¿Confundido? Bueno, debes tratar de ser consciente de esos sentimientos, porque influirán en la forma en que eduques a tu hijo. Su actitud hacia la crianza de los hijos, y su propia experiencia pasada de niño tienen un gran efecto en su propio estilo de crianza. Las personas tienden a reproducir el comportamiento de sus propios padres, incluso si lo odiaban cuando eran jóvenes. La mayoría de los futuros padres declaran que nunca repetirán los mismos errores que cometieron sus padres. Sin embargo, muchas personas no entienden realmente por qué no estaban satisfechas con su propia educación, lo que puede llevarlas a repetir los errores de sus padres de todos modos. Una mujer embarazada entrevistada para un estudio expresó que ya había pensado en los métodos que utilizaría para controlar a su bebé. Sin embargo, de su entrevista quedó claro que había tenido problemas con que su madre la controlara cuando era niña, aunque no se había dado cuenta de ello conscientemente. Por lo tanto, sin saberlo, estaba a punto de cometer el mismo error que su propia madre. Cuando los padres no pueden reflexionar sobre su propia experiencia con sus padres, a veces pueden tener dificultades para tratar con sus hijos. En última instancia, el trabajo de los padres es enseñar a sus hijos cómo navegar por el mundo sin ellos. Y los niños deben aprender a entender sus emociones para que sepan cómo comportarse en diferentes situaciones. Por eso, cuando los padres no pueden entender sus propias emociones, les resulta más difícil enseñar a los niños cómo entender las suyas. Los buenos padres tienen que entenderse a sí mismos antes de poder criar a otra persona de manera efectiva.